Hola amigos, hoy vamos a hablar de una película que marcó generaciones, rompió corazones, literalmente, para los que vieron la película ya sabrán a quién me refiero, y que nos enseñó que los sueños no tienen límites, es decir, la película La historia sin fin, y hoy te traigo 3 razones bastante contundentes del por qué esta película me parece que es una joya única. A ver si te convenzo. Razón número 1, la imaginación visual que trasciende épocas. Porque sabías que muchos de los efectos prácticos de esta película siguen siendo objeto de estudio hasta el día de hoy. Ahora sí que ningún CGI moderno podría con esto. Porque obviamente esta película de La historia sin fin fue creada prácticamente con cero tecnología digital. Porque la verdad en ese tiempo pues, todavía ni existía el CGI, pero también se apostó bastante por efectos prácticos, por maquetas, así como también por la construcción de escenarios bastante detallados. Y hasta se construyeron animatrónicos como por ejemplo con Falkor, el dragón de la suerte. Que la verdad de niño sí daba un poco de miedo, pero la verdad sí también impresionaba. Y eso sin mencionar los escenarios de la Torre de Marfil, que la verdad parecían salidos de algún sueño bastante alucinógeno de algún arquitecto del pasado. Pero lo más importante del asunto es que realmente no se sentía nada falso, desafortunadamente como si pasa con las películas modernas, dado que cada escena se sentía bastante tangible. Lo cual sin duda ayudó bastante a los niños de los 80s y de los 90s a que realmente creyeran que esta fantasía y este impacto visual perdurará por años y años como pasó conmigo. Y si con esto no te convencí, está la razón número 2, una historia que resuena con todas las generaciones. Porque, ¿qué pasaría si te dijera que esta película realmente no es nada más una historia para niños, sino también una crítica social disfrazada de aventura? Porque realmente el guión de La historia sin fin no solo es otro cuento de hadas, sino también es una historia donde habla de la lucha, la desesperanza, así como también de los sueños que tienen el poder de cambiar el mundo. Como Bastian, que no solo es un niño lector, sino también es el reflejo de todos nosotros, especialmente en esos momentos cuando sentíamos que no encajábamos en este mundo. Y la fantasía no solo es un lugar mágico, sino en este caso es el universo interior de cada ser humano. Así que cuando el nada amenaza con destruirlo, lo que realmente está en juego es la capacidad de soñar, de imaginar y de crecer. ¿Acaso esto no te suena demasiado importante en el día de hoy con tanto cinismo y falta de creatividad? Pero un dato curioso, amigo, es que realmente el actor del libro original, Michael Ende, odió la película. Sí, aunque parezca increíble, el cual mencionó en ese momento que habían destrozado su obra, pero irónicamente eso no ha impedido que millones y millones de niños desde aquella época, que ahora ya son adultos como un servidor, la consideren una de las mejores adaptaciones de fantasía jamás hechas. Lo que nos lleva a la razón número 3, los personajes y su profundidad emocional. Porque Atreyu no solo es un guerrero, es el valor personificado, alguien que está dispuesto a enfrentarse a la nada, inclusive cuando parece imposible de ganar. Mientras que Bastian representa la esperanza y la imaginación que todos llevamos dentro y que a veces nos olvidamos de utilizarla. Y luego, claro, está Artax, el caballo, que viene siendo una lección bastante brutal, sobre todo para aquellos niños que lo vimos en aquella época, sobre la importancia de no dejarse consumir por la desesperación. Y claro, amigo, una razón extra de esta película vendría siendo el tema musical, que cada vez que lo escucho inconscientemente lo empiezo a cantar. Y ahí lo tienes, amigo, te convencí. Por lo pronto te recomiendo este video de las 3 razones por las cuales La Guerra de los Rohirrim es también otra joya. Nos vemos en el siguiente video. Bye.